Cultura en dos cafés, programa 69. Hola oyentes culturetas y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura preta-porter y de guerrilla. Os habla Gemma Cardera, psicóloga y escritora. Y al otro lado del micro podemos encontrar a Fernando Tebar, director, productor y un montón de cosas más en la Cena Teatro. Hola Nando, ¿cómo estás? Hola Gema, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, bien, bien, sí, sí. Ya ha llegado aquí el invierno y ya estamos preparados para un nuevo programa. Muy bien. Por aquí también. Ya empieza a hacer frío por aquí por las Palmas, ¿sí? Tengo que Ya te decirte. veo constipada. Sí, Tose a muy gusto que constipada. luego, tose a gusto que luego ya cortamos en postproducción. Yo me paso ya ahí 3 horas ahí postproduciendo y cortando tú. Ay, que me ahogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que guay. Hoy me gustaría hablar de algunas cosillas porque ya se acerca la Navidad Fíjate. y de la recomendación que hicimos el mes pasado, que Ujú. recomendé El Verdugo y la verdad es que si la gente tiene oportunidad, la ve en cartelera, no sé dónde estará ahora, en qué parte de España estará, pero si tienen oportunidad y la ven en su ciudad, o bueno, en un momento vuelve a pasar por la Comunidad Valenciana, que vayan a verla. Una pasada. Recomendada. ¿Sí? Sello recomendado Cultura en dos cafés. El Verdugo. Pero el Verdugo, una que se ha hecho con marionetas. Ujú. Qué guay. Y bien, temporada ahora un poco calmada. Ya se sabe que cuando que después de la calma viene la tempestad o era al revés. ¿Fueron las dos? En mi caso, después de la calma viene la tempestad. ¿Y eso? Pues ahora estamos calmados y imagino que para Navidades y tal, pues en mi trabajo que empiezan a llegar ya, como que se cierra el año, ¿no? Se cierra el año natural, por decirlo de alguna manera. Aunque para mí el año siempre se ha cerrado el 31 de agosto, pero para el resto del mundo parece que se cierra el 31 de diciembre. Hay que cerrar contabilidades, hay que cerrar ayudas y subvenciones, hay que preparar producciones y entonces es un poco... Bueno, pues en el mes de... Uy, el PES, iba a decir. El mes de diciembre pues es un poco así como... más complicadillo. Mm. Venta de Sí, lotería, de Navidad, cosas de estas. todo lo que son subvenciones funcionan a año natural. No como Correcto. nosotros que trabajamos con año escolástico. Año escolar. Sí, así que un mes, sí, un mes bien, un mes Un bien. poquito. Muy Sí, bien. y estoy también, bueno, continúo trabajando con un grupo de chavales y de chiquillas. eh, bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando del teatro del movimiento y tal, teatro social? Pues ahora todavía estoy trabajando con estos chavales que tendrán pues tendrán 12 13 años. En riesgo de exclusión, pues hay sobre todo inmigración y le estoy empezando a coger ya el gusto a trabajar con ellos. Muy guay, muy divertido. Me ponen la casa como un Qué guay. bombo, pero bien. Imagino. Pero gratificante, ¿no? Sí, al final sí. Al final, bueno, hoy hemos hecho un ejercicio porque tienen incontinencia verbal, ¿vale? Tienen diarrea verbal. No pueden parar de hablar y de interrumpirse unos a otros y a mí también, ¿no? Y que al final dices, a ver, chaval, ¿qué pasa? Y un poco a uno de los que más me interrumpe, pues lo he metido un poco en mi papel y le he dicho, bueno, hoy vamos a hacer un espectáculo, vas a preparar tú una horita de teatro con tus compañeros y tú vas a ser el director. Y vas a dirigir al resto de tus 10, 12 compañeros, ¿vale? Yo te doy el título y tú haces la escenita, una escenita breve de un par de minutos. Vale, vale, vale. Que digo, te doy un cuarto de hora. Y claro, un cuarto de hora han pasado que todo el mundo hacía lo que quería y a él no le hacían ni caso.
Con lo cual, al final, cuando han conseguido hacer algo que yo creo que de milagro ha salido bastante chulo, cuando ha acabado, digo, gente, enhorabuena, muy bonito, muy guay, habéis respetado las reglas teatrales. Y digo, bueno, ahora me gustaría preguntarle al señor director, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Y dice, ay, pues, ¿cómo te has sentido? Y dice, pues me he sentido un poco... em, me he sentido un poco mal porque no me escuchaban, no me respetaban, hablaban todos a la vez. Y bueno, digo, pues mira, pues así me siento yo. Bienvenido a la vida real, chaval. Efectivamente, así me siento yo cuando vosotros o cuando tu grupito, pues empezáis a hablar. Así que un poco de empatía forzada. Pero muy bien. Uy, Así que nada, bueno, hoy, el muy guay. último jueves de mes, pues vamos a hablar un poquito de las propuestas de diciembre, ¿no? Si te parece. Sí, perfecto. Yo os contaré también un poquito después, este mes de diciembre, que hemos empezado a hacer uno de los talleres inclusivos muy chulo, pero os lo cuento después de la publicidad. Vale, bueno, pues sin más preámbulos, yo en el mes de diciembre, para quien quiera esté pensando en Fernando, ¿qué veo este mes de diciembre? ¿Qué me recomiendas ir a ver al teatro? Yo, el mes de diciembre, la verdad, es un campo de minas. A ver, gente, seamos sinceros. El mes de diciembre es el mes por antonomasia, el mes más comercial, ¿vale? De hecho, aquí tengo un listado de obras de teatro que van a estar en cartelera en Valencia solamente. Y tenemos, mira, tenemos Cuento de Navidad, Charlie y la fábrica de chocolate, La Bella Durmiente, Blancanieves, Pinocho, La Princesa de Hielo, Peter Pan, la batalla final, El Mago de Oz, Gisela Concert. Tenemos un revival de Eterna Rafael la Carra, tenemos Cruz de Navazas. O sea, que, no es que sea algo que hay para gustos y colores. Ah, bueno, y si me dices, oye, es que yo no tengo niños, no me gusta el teatro familiar, bueno, pues te puedes ir al Palau de les Arts y ver la ópera María Estuardo por unos módicos 145 euros. Genial. Bueno, cuando veáis la cartelera, gente, mucho cuidado porque os podéis encontrar, pisar una mina y salir volando y que vuestra cartera, o sea, y salir del teatro diciendo que he visto. ¿Qué es lo que he visto, señores? Mucho cuidado, hay de todo. Yo traigo un par de propuestas, me ha costado encontrarlas, pero bueno, con esto no quiero decir que el tributo a Rafael Acarrá o el tributo a Nino Bravo sea un mal espectáculo, ¿eh? Solo digo que suele ser teatro comercial, teatro de consumir, rollo Kleenex, de usar y tirar, de ir con los niños, lo veo, y al día siguiente a otra cosa. No esperéis ahí ver algo que dentro de 3 años digáis, ostras, es que fui a ver a Kulunka y aquello fue, vamos, maravilloso. Yo solamente digo eso. Así que traigo un par de propuestas y una mala noticia. Y la mala noticia es que en Valencia, pues va a cerrar, está en fase de cierre, la sala Ultramar, que es una sala de las pequeñitas, muy de batalla, muy de guerrilla. Y bueno, pues por cuestiones que no han acabado de concretar, pues se va a cerrar así este mes de diciembre. Qué lástima. Sí, sí, siempre es triste que estas salas se cierren porque suelen ser salas como Sala Carme, Teatro Círculo, Sala Rusafa, que son de teatro independiente, que viven, teatro de barrio, por decirlo de alguna manera, viven del público de su barrio, porque son salas a lo mejor de 20, 30 espectadores, pero, bueno, claro, en cuanto les azota un poquito, viven siempre al filo de la navaja y les afecta crisis y historias estas les afecta bastante.
Así que eso. Y respecto, si te parece, voy ya con las propuestas. Venga, dale. Vale, pues tenemos dos propuestas. Para quien diga, pero Fernando, es que yo quiero ir al teatro, tío, no me digas que no. Vale, que esté Rafael Acarrá y que esté Gisela que por cierto sacó una canción, no sé cuál, Disney, y a partir de ahí La su, de su Campanilla. carrera musical, Sacó su la canción carrera, de Peter Pan y adiós. sí, su carrera musical se ha dedicado a cantar y recantar 1 millón de veces esa canción. No sé, ¿de qué película era? Peter Pan, Peter Pan. ¿El Peter Pan, Gisela? ¿Seguro? Sí, sí, cantaba, creo que cantaba la de Campanilla. La de aquella estrella de allá. Ah, ni idea. Bueno, Claro, es que pues yo era más pequeñita cuando apareció Pedazo de Triunfo 1 con Gisela. ah, Yo era bastante más pequeñita que tú. bueno, si me dices, oye Fernando, que vale que sé toda esta gente, yo quiero ir a ver una obra de teatro. Vale, pues entonces te voy a decir, vete a la sala Rusafa a ver mi querida Requetetonda España, que es un espectáculo, un revival. A ver, os pongo en contexto, ¿vale? La compañía de la sala Rusafa, la compañía Arden, tradicionalmente y desde hace varios años, por decirte 6 7 años, por Navidades suele hacer un espectáculo, una obra de teatro de crítica política, vamos a llamar así, ¿vale? Hizo una especie de versión del Mago de Oz que criticaba la Unión Europea, países de la Unión Europea. Luego hizo una que se llama Mi querida España, que criticaba pues el tema de los nacionalismos regionales, donde cada personaje representaba una región y suele ser crítica política, ¿vale? Entonces ahora, pues en este edición 2023 van a hacer Mi querida Requete Tonta España, que la van a hacer os digo fechas, pero bueno, más o menos del 21 de diciembre al 7 de enero, ¿vale? Del lunes al sábado. Hay funciones a las 8 y los domingos a las 7. Entradas 18 euros en taquilla, ¿vale? 18 euros en taquilla. Yo digo que vale la pena. ¿Por qué? Porque es un espectáculo donde tienen banda de música en directo, que está David Campillos ahí, que es el tío, es un crack al bajo. Mola un montón tener la música ahí en directo con la gente y los actores que cantan canciones y hacen versiones de películas, can- versiones de canciones. En plan, pues por ejemplo, en ese espectáculo cantan Lady Marmalade, Don't Live This Way. Y vamos, la peña se lo pasa bomba. De hecho, yo fui un año en Nochevieja. En Nochevieja fui un año a ver el espectáculo, a comerme las uvas con ellos. Y yo creo que ha sido una de las noches viejas más divertidas y más guays que he pasado. Así que lo recomiendo. Como siempre, pues suelo dirigir Chema Cardeña, ya conocido internacionalmente. Sí. Producción de Arden. Y pues eso, como actores pues tenemos también al mismo Chema Cardeña, a Darío Torrent, súper bonito, Raquel Ortiz, muy maja también, Rosa López, Saoro Ferré y Jaime Vicedo, que también es que son todos, vamos, sales de allí y dan ganas de darles un abrazote, porque es gente súper, bueno, súper maja. Y eso, pues como dice el mismo Chema, sátira, ¿vale? Vamos a meterlo en sátira. Muy recomendado para ir pues también a pasar una buena tarde. No es lo mismo de antes, tampoco es una obra que digas, oh, me acuerdo, aquella obra se suda. No, es para ir a reírse y punto pelota. Crítica política, ¿eh? Bueno, a ver, la sala Ruzafa ya sabemos que cogea un poco del pie izquierdo, sí que es verdad, se nota. Pero bueno, aún así también hacen un poco de autocrítica, que es bueno. Y si me dices, oye, que no, que pues tampoco voy a ir al teatro, pues entonces recomiendo otra cosa que debe de ser muy, muy bonita. El día 15 de diciembre, que cae viernes, a las 7 de la tarde, en el Museo de Prehistoria de Valencia,
tendremos a Paco Roca, el dibujante e ilustrador Paco Roca, presentando su último libro que se llama El abismo del olvido. Qué guay. Para los que conozcan el estilo de Paco, o mejor dicho, para los que no conozcan a Paco Roca, ¿quién es? Paco Roca es el que dibujó una novela gráfica que se llamaba Arrugas y que luego se llevó al cine y que ganó varios premios, que hablaba sobre una residencia de abuelitos con Alzheimer. Luego hizo otra novela gráfica que se llamaba Los surcos de... Bueno, no me acuerdo muy bien, algo de los surcos, que hablaba también sobre los combatientes de la Segunda Guerra Mundial españoles que tuvieron que bueno, tuvieron que salir corriendo a África. Bueno, movidas. Él le gusta mucho el tema de la novela gráfica histórica. Así que en este El abismo del olvido, pues os leo que viaja a nuestro pasado para recuperar junto al periodista Rodrigo Terrasa, que ha escrito con él esta novela, la historia real de Leoncio Badía, joven republicano obligado a trabajar de sepulturero, de José Celda, fusilado y enterrado en una fosa común, ejemplo de las decenas de miles de españoles que fueron represaliados de forma salvaje por el régimen franquista, y de Pepica Celda, hija de José, que tenía 8 años cuando mataron a su padre, y ya octogenaria espera poder recuperar por fin sus restos para restaurar su dignidad. Un desgarrador laberinto que intenta desentrañar las miserias de un país obsesionado con despreciar su memoria. Tío, la verdad es que este tío vamos, normalmente siempre salgo llorando, pero veis que te diga, a mí me encanta, me encanta. Así que el día 15 podremos acercarnos al Museo de Prehistoria, que entre otras cosas es muy bonito, es muy chulo. Está al lado del IBAM, en Valencia, cerca del río. Y quien quiera escuchar su presentación debe ser una auténtica pasada. Es que van a estar todo allí. Así que esas son mis propuestas para el mes de diciembre. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Me faltan los botones. Sí, sí. Bueno, las pondré yo en postproducción también. Ah, vale, muy bien, muy bien. Pues muy bien, muy variado. Yo traigo pocas cositas. La verdad es que este mes, el mes de diciembre, como ha dicho Fernando, como has dicho tú, es muy comercial. Y esa parte comercial la evito un poco. Tampoco es que sea muy fan de la Navidad, así que si lo juntas todo, me levanto y me voy. Nada, os traigo 3 cositas, como siempre, una por Castellón y las otras 2 por Valencia. En Castellón organiza Interantour, que es una organización de tours y demás, organiza Castellón con los 5 sentidos. Es una ruta por la ciudad de Castellón, donde se habla, es más enfocada para adultos, se habla del modernismo, arte contemporáneo, neoclasicismo. Se va visitando varias partes de Castellón y te van enseñando un poquito, pues, no sé, un poco de diverso tipo de arte por la ciudad. Es gratuito, aunque sí que hay que reservar entrada, con lo que os pondremos el link en el Spotify. Y es el 2 de diciembre de las 10:30 a la 1. El encuentro es en la estatua Tomba Tossals. Para los que son de Castellón, la super estatua Tomba Tossals, que es muy conocida, pues desde ahí se empieza lo que es la ruta y se van moviendo por Castellón. No me pones esas caras, Fernando, ¿qué te pasa? Pero ¿cómo se le ocurre a alguien poner una estatua nombre Tomatosals? Tomba Tossals. Es un gigante. Madre mía, tienes que ir a hacer esa ruta. Tomatosals. Tomba Tossals. Sí, ¿qué has entendido? No sé lo que he entendido, pero bueno. Vale, es que tenemos varios gigantes en Castellón y tienen sus estatuas. Tomba Tossals, Bueno, sí. Arrancapins y otro que no me acuerdo el nombre, nunca. Del famoso escultor que se pone flores en la barba, ¿no? ¿Cómo se llama? El escultor, no me sale, bueno, ahora lo buscaré. ¿Ripollés? Ripollés, ¿no? ¿No es Ripollés? No sé. Sí,
No sé A ver, Ripollès no. aquí, en Valencia también tiene esculturas de esas enormes que tiene un estilo bastante definido, que es el famoso escultor que hizo una escultura para el aeropuerto de Castellón, ese que tiene tantísimo tráfico internacional. No, pero esas esculturas, a mí, no, lo siento, la gente igual me pega, pero a mí no me gusta. No, yo señor Ripollès lo respeto mucho. No, Tommaso Sans es del escultor Melchor Zapata. Y no tiene nada que Ah, ver con vale, el vale. Ripollès. No, 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 no. Vale, pues entonces tenemos que visitarlo. Sí, hay que ir a visitarlo. Mira, un día que estemos por Castellón, te llevo a dar una vuelta y te enseño los gigantes de Castellón. Tiene su historia, que yo no me la sé, muy mal, pero le preguntaremos a nuestro bibliotecario Gaby para que nos lo explique. Bravo. Misterio en la biblioteca. Misterio de la biblioteca. Entonces, en Castellón tenemos eso, evento gratuito el 2 de diciembre, de 10:30 a 1. Pondremos el link y nada, es una ruta un poco por diferentes artes que podemos encontrar en la ciudad de Castellón. Luego nos vamos a la CUAS, que si no me equivoco tiene que ser el mismo que ya os comenté el año pasado, y es que a partir del 2 de diciembre tenemos la exposición de Lego con temática navideña en Alacuas, por la Asociación Valencianos Aficionados a los Bricks de Construcción. Y da lo mismo, es gratuita y se puede ir a visitar la exposición de Lego. Yo he visto fotos, me parece muy, muy bueno, todo lo que sea Lego a mí me encanta, así que muy guay, yo la recomiendo, tanto para adultos como para niños. Y luego pasamos a la Expo Chove, que la tenemos en la Feria de Valencia del 26 de diciembre al 4 de enero, Feria de Infancia y Juventud, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. ¿Y poco más Hombre, os traigo Navidad? ese gran Expo Chove, yo creo que todo el mundo aquí en Valencia de pequeño ha ido a Expo Chove. Los que sois de Valencia, igual sí. Yo no me acuerdo. Sí, todo el mundo de pequeño ha ido alguna vez a Expo Chove. Está bien, está divertido. Está divertido, sí. O sea, y te cita obligada. Una vez en la vida hay que ir. Es lo que ir. Estas navidades cuando vayamos cerca de yo. Es que me perdí la Cita infancia. obligada. Yo creo que Tengo en la ahora. Feria de Valencia, sí, en la Feria de Valencia hay dos citas obligadas, Expo Chove y la Japan Weekend. Pues yo creo que compenso. Las que no he hecho de Spochover las hago con la Chapa Weekend. Bueno, yo este año Japan Weekend no he ido. Al final me quedé Vaya, dormido y nada. Y no he vaya. ido. Pero ¿cómo te quedas dormido si era sábado y domingo? Es decir, Pues guay, muy chulo, muy chulo. Expo sí, Chove muy guay y la exposición de Lego, pues debe ser chula. Para ir con los sí. Yo chavales. es el segundo año que la propongo. Tendré que ir a verla solo por el hecho de que la estoy proponiendo 2 años consecutivos y no la he visto. Es un poco de dignidad. Así que nada, eso nos traemos a este mes de diciembre y una feliz entrada al 2024. 2024, qué barbaridad. Sí, sí. Ya está el 2024. Vamos que íbamos a llegar con coches voladores y estamos llegando Bueno, con... la vale. tecnología va avanzando a pasos agigantados, como Tomato Sans, así que poco nos falta para volar con coches. Muy bien. Pues por Bueno, mí es ¿algo todo. más que añadir? Pues hasta Nothing aquí. to add. Espérate. Hasta aquí el programa de hoy. Bueno, Si te gusta, que no me interrumpas, por favor. ahora cuando digas lo de cultura remember, Sí, um, ha vuelto a cambiar de emisora. remember, efectivamente, la frecuencia en la que emiten cultura del remember, aquí que si me estáis escuchando, se mueve más que las manos de un sordo mudo. Jol. Madre mía, pero si es que se mueve más que yo con los aviones, es decir, ¿pero qué os pasa con las frecuencias? Quique, Así que, Quique, cuando así que vayan a por favor, Navidades te dejadlo busco. ya. Quique Gil, cuando vaya a Navidades te busco que sé dónde vives. Sí, Deja de no mover las hay manera. frecuencias. De nuevo vuelven a Cierra estar en la frecuencias. 94 puntos. Genial.
Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube y tus 5 estrellas en Spotify, ya que así ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Ahora también disponible la emisora Cultura Remember, que si no cambia otra vez la frecuencia, está en la 94.7 FM y en Norte Radio 92.2 FM los domingos a las 2. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, trae a tu sustituto. Adiós. Adiós.